Hola, ¿qué tal? Soy Paqui Molina, profesora de matemáticas de la Universidad de Jaén. En este vídeo os voy a hablar sobre el problema de la resolución de ecuaciones no lineales en una variable, trabajando con métodos numéricos. En particular, vamos a abordar el método de Newton-Raphson desde un punto de vista gráfico. Posteriormente, escribiremos en lenguaje matemático el proceso gráfico que hemos realizado. Comenzaremos repasando en qué consiste el problema de resolver ecuaciones en una variable y cuál es la aportación que el cálculo numérico propone ante esta cuestión. Dada una ecuación con una incógnita f de x igual a 0, son pocos los casos en los que hay métodos directos que nos proporcionan la solución exacta de dicha ecuación. En general, no es posible resolver de forma exacta una ecuación de la forma f de x igual a 0. El objetivo de los métodos numéricos ante este problema es el de utilizar métodos iterativos que permitan obtener valores que se esperan sean cada vez más próximos a la solución exacta. Bien, el método numérico de Newton-Raphson gráficamente se basa en utilizar rectas tangentes a la gráfica de f en distintos puntos. Serán los puntos de corte de estas rectas con el eje de abscisa, el eje OX, las aproximaciones a la solución de la ecuación f de x igual a 0. Comenzaremos con una ecuación, ya sabemos la ecuación que la escribimos de la forma f de x igual a 0 y vamos a denotar por S a la solución exacta de dicha ecuación. Bien, ¿dónde tendríamos que localizar en la gráfica de la función f el valor s? Para ello, pensemos en lo que significa ser solución exacta de la ecuación f de x igual a 0. Sabemos que eso supone que cuando yo cojo y donde pone x ponemos el valor de s, se tiene que dar la igualdad. Esto implica que el punto S0 pertenece a la gráfica de f. ¿Y dónde lo vamos a localizar? Pues si de la forma S0 quiere decir que está en el eje de abscisa. En particular, en esta gráfica nos lo vamos a encontrar aquí. Este valor S es el punto al que nos queremos aproximar. Ese punto S sería la solución exacta de la ecuación f de x igual a 0. Bien, vamos a partir de un valor inicial x sub 0. Este valor es importante elegirlo adecuadamente y puede venir dado en el problema o dependerá de las condiciones que satisfaga la función f en un intervalo que contenga s. Al final de este vídeo comentaremos al respecto. Bien, de principio sabemos que x sub 0 debe de pertenecer al dominio de la función f. ¿Por qué? Porque vamos a considerar el punto x sub 0, f de x sub 0, y desde él vamos a trazar la recta tangente a la gráfica de f que pase por ese punto. Y la vamos a llamar t sub 0 de x. Aquí la tenemos. De esta recta, en lugar de considerar el punto donde la gráfica de f corta el eje de abscisa, vamos a considerar el punto en el que esta recta tangente corta al eje de abscisa. Y lo vamos a denotar como x sub 1. x1 va a ser la primera estimación, el primer valor aproximado de la solución S. A continuación, repetimos el proceso. Vamos a considerar en la gráfica de f el punto, que estaría aquí, x1, f de x1. Y desde él vamos a trazar la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto, que vamos a llamar t1 de x. Y de forma análoga, como hicimos anteriormente, consideramos el punto de corte de esa recta tangente con el eje de abscisa. Lo vamos a denotar x sub 2. Será el segundo valor aproximado que obtenemos de la solución exacta S. Así podríamos seguir de forma sucesiva considerando el punto x sub 2, f de x sub 2, trazando la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto y viendo el punto de corte con el eje de abscisa. De forma así sucesivamente. Bien. Vamos a continuación a escribir en lenguaje matemático el proceso que hemos realizado gráficamente. En primer lugar,
Recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0. Hemos dicho que la llamamos t sub 0 de x y que vale f de x sub 0 más f' de x sub 0, que sería la pendiente de dicha recta, por x menos x sub 0. A continuación hemos visto el punto de corte de la recta tangente con el eje x. Hay que considerar igual a 0, es decir, t sub 0 de x igual a 2, 0. Y ahí despejamos x. Obtenemos que x valdría x sub 0 menos f de x sub 0 partido por f' de x sub 0. Importante, y observando que al calcular la recta tangente es necesario que exista f en x sub 0 y f' en x sub 0. Pero ahora al despejar x, no solamente tiene que existir f' en x sub 0, sino que además debe de valer tomar un valor que no sea 0, no se puede anular. Bien, este valor es el que hemos llamado x1 y era la primera estimación de la solución exacta, el primer valor aproximado. A continuación hemos repetido el proceso. Ahora en el punto x1, f de x1. La recta tangente t1 de x es f de x1 más f' en x1 por x menos x1. El punto de corte será igual a 0, es decir, t1 de x igual a 0, y despejamos x y obtendremos x1 menos f de x1 partido por f' de x1. A este punto es el que hemos denotado por x sub 2, que era el segundo valor aproximado de la solución exacta. Bien, para simplificar un poco y resumir cómo hemos aplicado el método de Newton-Raphson. Bueno, partimos de la ecuación f de x igual a 0. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, un valor inicial, x sub 0. Y en segundo lugar, ¿cuál es el proceso que tenemos que realizar en cada iteración para obtener valor aproximado? Pues un valor aproximado lo obtenemos a partir del anterior menos f del anterior partido por f' del anterior. Aplicando este proceso, en cada iteración vamos teniendo distintos valores aproximados de la solución exacta. Bien, observaciones a tener en cuenta en este proceso. Primero, es necesario una aproximación inicial x sub 0. Siguiente, es necesario también que existan f y f' en todos los valores aproximados y además que el valor de f' en cada valor sea distinto de 0. También vemos que para realizar cada iteración hay que evaluar dos funciones, f y f' en la aproximación anterior, y esto supone mayor coste computacional. Además, este método puede generar una sucesión de valores que no se aproximen a la solución exacta S, bien porque algún valor que obtengamos no esté en el dominio de f, o no esté en el dominio de f', o que f' en ese valor sea 0. Bien, ¿cómo podemos asegurar que al aplicar el método de Newton-Raphson los valores aproximados sean buenas estimaciones de la solución exacta de nuestra ecuación? Bien, pues aplicando el teorema de convergencia del método de Newton-Raphson. Partimos de nuestra ecuación f de x igual a 0 y de S la raíz exacta de dicha ecuación. Bien, consideremos un intervalo AB que contiene S, en el que la función f es de clase 2, es decir, existe hasta su segunda derivada y es continua y derivable en dicho intervalo. Y ahora satisface las siguientes condiciones. Primero, f de a por f de b es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el signo de la función f en los extremos de ese intervalo es distinto. Por el teorema de Bolzano, como la función es continua, nos asegura que la función f se anula al menos en algún punto de dicho intervalo. Siguiente, f' de x distinto de 0 para todos los puntos del intervalo abierto AB. Por el corolario del teorema de Rolle, tenemos que esto nos asegura que esa solución que existe por Bolzano en el primer apartado va a ser única. Tercera condición, la segunda derivada también es distinta de 0 para todo punto del intervalo AB abierto. Esta condición nos asegura que la curva va a ser siempre cóncava o convexa y esto va a garantizar la convergencia de la sucesión de valores aproximados que vamos calculando.
Bien, en estas condiciones, si tomamos como valor inicial x sub 0 aquel que satisface que f de x0 por f' de x0 es mayor que 0, entonces las sucesivas aproximaciones del método Newton-Raphson convergen a la raíz S. ¿De acuerdo? Bien, de esta manera, si a la hora de aplicar el método Newton-Raphson nos aseguramos que la función f satisface estas condiciones, sabremos cómo escoger el valor inicial x sub 0 y tenemos asegurado que los valores que vamos obteniendo son buenas aproximaciones de la solución exacta S. Bien, espero que con este vídeo hayáis comprendido la idea gráfica del método Newton-Raphson para que vayáis adquiriendo estrategias de resolución de problemas y podáis aplicarlo en la resolución de cualquier otra ecuación que aparezca en un problema. Hasta pronto, nos vemos.